parte de los servicios POSMIR, vamos a comenzar a hablar de lo que es la cirugía general y el aparato digestivo. Para quien no me conoce, mi nombre es Ana María Pozuelos, soy residente de 5º año de cirugía general. Para dudas de la especialidad que necesiten, aprovechamos para saludar a todos nuestros alumnos, sea en la sede o sea por nuestro canal de YouTube. Y vamos a hablar un poco de lo que es la generalidad de la especialidad. La especialidad, pues como todos mis compañeros le dirán, en cada una de sus especialidades es la más bonita y la mejor de todas, pero vamos a ello. La cirugía general, aquí en España, se denomina cirugía general y el aparato digestivo. Tiene una duración de 5 años y el único requisito que tenemos es que seamos licenciados en medicina y que lo preparemos por vía MIR, que aprobemos el MIR, que vamos a hablar más adelante de ello. Como lo dije antes, en España es cirugía general y del aparato digestivo, aunque en la Unión Europea en general, como es una de las 4 especialidades troncales, es únicamente cirugía general. Viene cirugía de lo que es del griego, que es geir, mano, y donde es trabajar con las manos, y se llama a todo aquello que hacemos una manipulación mecánica de las estructuras anatómicas o de lo que es el funcionamiento corporal para que el cuerpo esté en su mejor opción. Entonces, ¿cómo es un día en el hospital? Es decir, yo llego y ¿qué tengo que hacer? Nosotros estamos divididos en 4. Tenemos una planta que, dependiendo del hospital en el que estén, es el número de pacientes que va a haber, que vamos a hablar más adelante de cómo se divide lo que es la especialidad en sí, las ramas. La planta, pues se trata de ir visitando a los pacientes posoperados, manejar, tenemos que saber el uso de antibióticos, el uso de todo lo que es el manejo quirúrgico, que suele ser bastante complicado. Los días que más nos gustan, que son los días de quirófano, que van a depender la patología, dependiendo del año de residencia en el que estemos. Las mortales guardias que todas conocemos, la pregunta que suelen hacer, no solemos liberar las guardias, pero bueno, vale la pena porque nos quedamos aprendiendo y operando las cosas que nos gustan estar haciendo. Y las consultas, que es donde vemos al paciente por primera vez, en donde se nos refiere del médico de familia o de la especialidad que sea, valoramos y decidimos qué tipo de intervención quirúrgica necesita y cómo lo vamos a catalogar. Y las guardias, pues bueno, este es el bonus de las guardias, ¿cómo funcionan? A partir de que nosotros recibimos una guardia, somos encargados de lo que es todo. Es la planta, las cirugías de urgencia que entran, es decir, el quirófano, y de todo el manejo de lo que es las interconsultas y todo, vamos, el hospital está en nuestras manos. Y para poder tener un poco más de la información o lo más fiable de dónde está el programa de la especialidad por parte del ministerio o qué ver, pues nos podemos meter a la página de la Asociación Española de Cirujanos. Ahí tenemos todas las secciones que vamos a hablar ahora, más adelante, y tenemos más o menos cuál es la función del residente. Entonces, el número de plazas. Esto tenemos que tener presente, y lo vamos a ver más adelante, que ningún hospital, sea para bien o para mal, puede funcionar sin un cirujano general. Hasta el 2018 podemos ver que teníamos un total de 198 plazas y que habían, dependiendo del número de paro, porque las plazas van dependiendo de las necesidades de cada comunidad autónoma o de los hospitales en general, pues había una variabilidad individual que ahora, debido a cómo está la situación en España, ha ido incrementando. Y en la última convocatoria, la que vamos a tener ahora, pasan de 198 plazas a 210, que ha sido el mayor número de plazas convocadas en la historia de la cirugía general casi. Y esto se debe a la gran necesidad de cirujanos que tenemos a lo largo de España. Es decir, necesitamos, debido a que la cirugía general se ha ido especializando tantísimo, cada vez se necesitan mucho más profesionales para poder llenar cada sección, que vamos a hablar más adelante. ¿Dónde actuamos nosotros? Es decir, si nosotros ya ganamos el MIR, somos cirujanos generales, pero ¿qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos que pensar que toda la patología en general, o por lo general no toda, tiene una solución quirúrgica, y en el momento que tiene una solución quirúrgica, nosotros somos la primera línea de ataque. Nosotros estamos divididos en más o menos 12 subespecialidades. La primera de ellas, coloproctología, que suele ser la más abundante, sobre todo porque ya lo sabemos de cara a nuestro estudio digestivo,
que la patología colorectal en España es muy prevalente. Entonces, pues como dice su palabra, tratamos todo lo que es el colon, recto y ano, la patología esofagogástrica, en donde tratamos, pues como lo dice el nombre, un poco la patología benigna y maligna del esófago y el estómago, al igual que los trastornos funcionales. Aquí trabajamos muy de la mano con digestivo de cara a lo que es la preparación. La cirugía endocrina y metabólica, en donde también trabajamos con los endocrinos. Lo nuevo y lo que es boom es la cirugía de la pared abdominal, en donde también trabajamos de la mano mucho con los cirujanos plásticos, al igual que con la cirugía de mama, que puede ser que en algunos hospitales la cirugía de mama esté llevado por la ginecología. Entonces tenemos que ser conscientes cuando elijamos el centro donde vamos a realizar nuestra especialidad, asegurarnos de informarnos quién lleva la cirugía de mama, quién lleva la cirugía endocrina o si hay unidad o no de pared, porque es algo que no lo tienen todos los centros. La cirugía de la obesidad o la cirugía bariátrica, que va muy de la mano con la cirugía metabólica o la cirugía endocrina, porque se ha demostrado que, bueno, que el manejo de la diabetes también puede ser a través de la cirugía bariátrica, modificando lo que es el fundus gástrico. Y luego tenemos la que suele ser la más famosa y la que le gusta a todo mundo, que es la hepatobiliar, que vamos a la cirugía del hígado, no solo es el trasplante, sino podemos ver que hay una infinidad de patologías que podemos tratar haciendo resecciones hepáticas, y también pancreática, que suele estar de mano también, dependiendo del centro donde estemos. El páncreas lo suele llevar también cirugía endocrina, porque hay muchos de la parte endocrina pancreática que lo opera el cirujano endocrino, y las vesículas, ¿no? Y todo lo que es la vía biliar. Luego, en España, hasta hace unos años, no se tenía una unidad de trauma y urgencias como se hacía en Estados Unidos o en el resto de países. Y ahora, desde hace poco tiempo, más o menos desde el 2012, se comienza a fundar la primera unidad de cirugía de trauma de urgencias, en donde nosotros asociamos que lo que es trauma es el paciente que llega politraumatizado a la puerta de urgencias. Y no solo eso, sino trauma es tanto el paciente politraumatizado o como aquel paciente que llega con esa situación de urgencia vital a la puerta de urgencia, que no puede ser valorado inicialmente por un médico de urgencias para luego ser referido, sino necesita el cirujano general que actúe en los primeros 5 minutos y lo lleve a un quirófano para resolver. Y ahora luego está la cirugía mayor ambulatoria o menor ambulatoria, que es la cirugía de corta estancia, es decir, aquel paciente que nos entra para un procedimiento menor, entra en la mañana, no es necesario de una hospitalización prolongada, llega y se va a su casa en la tarde. La oncología peritoneal, que es una de las cosas más innovadoras que hay ahora, estoy segura que a todos nos sonará, hemos oído lo que es el HIPEC o el IPEC, que es quitar todo lo que son los implantes metastásicos de peritoneo, de los órganos sólidos, para aquel paciente oncológico que tiene cáncer por todos los sitios, nosotros tratar de quitárselo y poderle dar esa oportunidad de vivir. Y el trasplante, que es la parte de la cirugía general que suele gustar más, y nosotros relacionamos siempre que el trasplante es igual a hígado, y no es así. De hecho, bueno, hígado o riñón en su caso, que el riñón el cirujano general en España no lo lleva, lo hace el urólogo. Pero el trasplante, hoy en día podemos trasplantar todo. Es decir, ya en España se hace trasplante de hígado, trasplante de intestino, trasplante de lo que se nos pueda ocurrir, ya lo hacemos, ¿no? Y eso también nosotros lo llevamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo hospital, lo que había dicho antes, ¿no? Todo hospital, ya sea comarcal, de tercer nivel, más o menos especializado, necesita un cirujano general para que funcione adecuadamente, porque hay un punto donde las ciencias médicas tienen un techo y ahí es cuando entramos nosotros a resolver, ¿no? Y depende del hospital, del nivel hospitalario en el que estemos trabajando, es la patología que vamos a operar. Es decir, cuando tenemos patologías muy complejas que necesitan unidades muy bien preparadas, como es el trasplante o básicamente procedimientos que necesiten UCI o una unidad de cuidados más especializados, pues vamos a referirlo, ¿no? Pero vamos, que todos los hospitales en España están capacitados para solventar las urgencias vitales más importantes de la cirugía general. Entonces, tenemos que saber que debido a la gran complejidad que es el paciente quirúrgico tiene
muchas cosas. Nosotros no solo tenemos que llegar, operar, resolver, cortar y adiós, no, sino el paciente quirúrgico es sumamente complejo, entonces tenemos que tener siempre una formación y tenemos que manejar todas las áreas que son todo lo que es el trauma, la respuesta biológica del cuerpo, cómo manejar los fluidos, los fármacos, las infecciones postquirúrgicas. Es decir, aquí estoy poniendo una lista de todo lo que por lo general suele conllevar el manejo del paciente quirúrgico, pero tenemos que tener presente que nosotros tenemos que saber un poco de todo, es la especialidad que tiene que saber operar y resolver en un quirófano, pero tiene que saber todo lo que viene antes para poder llevar al paciente a quirófano y todo lo que viene después para que el paciente no se nos muera o se nos complica después de salir a un quirófano. Entonces, ¿cómo nos formamos y cómo podemos lograr que todo esto que estoy diciendo lo sepamos al salir de la residencia, que son solo 5 años? Y la verdad es que no lo vamos a saber, sino que más o menos el programa, existe un programa general que propone el Ministerio de Sanidad para que todos salgamos a una uniformidad y todo el residente, no importando cuál sea el centro hospitalario, salga con la misma formación. Este es el que tuve yo. Y suele ser una formación gradual y escalonada, es decir, vamos de patología quirúrgica menos compleja a la más compleja, que es la que vamos a salir haciendo. Pues de R1 vemos que tenemos que manejar lo que son los procedimientos menores y mayores, tenemos que saber un poco de radiología, ya que es nuestra primera puerta para decidir si un paciente hay que operarse o no. Tenemos que saber un poco de anestesia y reanimación, ya que también tenemos que saber intubar y manejar drogas vasoactivas en el paciente. Necesitamos un poco de atención primaria para tener aquella, eso depende del centro hospitalario en el que estemos, lo vamos a tener o no, pero el punto es que tenemos que tener ese manejo en consulta o el enfrentamiento inicial para el paciente para saber si lo vamos a operar o no. Tenemos guardias tanto de puerta, porque claro, como ya dijimos antes, el cirujano cuando está en planta no solo tiene que saber manejar patología quirúrgica, sino tiene que saber las urgencias médicas vitales más importantes, como lo es manejar un infarto, una fibrilación, una arritmia. Esas son cosas que nosotros tenemos que saber, ¿no? La cirugía de urgencia y lo más innovador que ya dijimos, una pared abdominal de R1 pues sencilla, que va incrementando a lo largo de la residencia hasta una pared abdominal laparoscópica que se hace de R5. Entonces de R2 pues volvemos a lo mismo, hacemos un poco ya de lo que es la cirugía de mama, comenzamos con nuestro primer contacto de lo que es la patología colorectal y endocrina. Tenemos que rotar por urología porque nos damos cuenta que muchas de las neoplasias que son colónicas o de la cavidad abdominal pueden afectar al riñón y eso lo tenemos que manejar nosotros también. De R3 ya comenzamos a hacer lo que es la cirugía endocrina compleja, al igual que la colorectal. Tenemos que saber la cirugía torácica, ya que tenemos que tener presente que muchos de los centros, dependiendo del nivel en el que esté, no hay cirugía torácica, con lo cual lo tiene que hacer el cirujano general, al igual que la cirugía vascular. En muchos de los centros somos los cirujanos generales los que llevamos la angiología y la cirugía vascular, con lo cual tenemos que tener conocimiento de ello. La cirugía de urgencia, que eso se va a hacer un denominador común a lo largo de toda nuestra residencia, y luego un principio de la cirugía más compleja, que por definición en la cirugía general, aunque tenemos que tener presente que toda cirugía es hasta quitar un grano, puede ser una cirugía muy compleja y de riesgo vital para el paciente. Por definición la más compleja suele ser la cirugía esofagogástrica y la hepatobilio pancreática, que eso por supuesto incluye el trasplante, que es lo que vamos a ver de R4, ya lo que vamos a hacer una cirugía un poco más avanzada y más compleja, ya vamos a comenzar a tener esa cirugía de trauma que van a ser los primeros 5 minutos vitales para evitar que el paciente se nos muera, y el R5 que tenemos que ser capaces de manejar cualquier cosa, es decir, a nosotros nos entra algo en la puerta de urgencias y nosotros tenemos que estar capacitados para solventarlo, sea donde sea y de lo que venga. Y luego la parte más bonita, que es nuestra rotación externa, el programa de cirugía general a nivel nacional, nos permite hacer una rotación externa a donde nosotros querramos ir. En mi experiencia personal, pues yo me fui a Taiwán a hacer cirugía esofagogástrica. Fue una experiencia muy, muy bonita. Y de lo que se trata es de que la cirugía, si bien es la misma y los mismos protocolos quirúrgicos,
Es decir, la manera de resecar son las mismas porque hay estándares uniformes a lo largo del mundo. No todos tenemos la misma, el mismo manejo, los mismos protocolos, y lo que se trata de la cirugía o lo que tenemos que buscar en nuestra rotación externa es un punto de vista diferente que pueda enriquecer nuestra formación hacia ser mejores. Y entonces es lo que decía, que al terminar nosotros nuestra residencia tenemos que ser capaz de resolver todas las patologías que nos entren por la puerta, porque nosotros al terminar pues no sabemos si vamos a acabar en un hospital de primer nivel o si vamos a estar en un comarcal en donde vamos a operar con una enfermera o con un traumatólogo, que es lo que suele pasar. Y hay que tener presente que es una especialidad que es muy demandante porque la cirugía siempre va cambiando. Estamos en una época donde la tecnología a nosotros nos afecta directamente. Entonces, por eso que tenemos que leer y estudiar todos los días. Entonces, ¿cómo tenemos que ser o qué tenemos que pensar para ser cirujanos generales? Pues bien, esto que les voy a decir es solo pues una recopilación de de la literatura y de opiniones de especialistas, pero tenemos que tener presente, o lo positivo es que la cirugía, o lo más bonito de la especialidad y lo que nos tiene que impulsar, primero, que fue lo que me llevó a mí, es que yo no me miraba haciendo nada más que no fuera operando. De hecho, fue por eso que repetí el MIR la primera vez, que solo me daba para traumatología. Yo siempre supe que quería ser cirujana general y no me veía haciendo nada más. Es la especialidad quirúrgica más completa, es decir, nosotros vamos a tocar cada parte del cuerpo, vamos a operar cabeza, cuello, tórax, abdomen, incluso extremidades. Es muy resolutiva, es decir, a nosotros nos llega un paciente con un problema puntual, lo vemos, intervenimos y resolvemos. Tenemos la posibilidad de curar, no es como aquella ciencia médica que controla una enfermedad que va a ser crónica, sino nosotros llega un paciente con, por ejemplo, una apendicitis y se le quitamos el apéndice y el problema está resuelto. Y suele pasar como en anatomía de Grey, ¿no? El cirujano, como es lo más resolutivo, el paciente lo valora mucho, es decir, él ve la incisión y dice, es que él me curó. Aunque todas las especialidades son igual de importantes, el paciente tiende a valorar más el esfuerzo quirúrgico. Hay mucha campo de investigación, por lo que estaba diciendo, entonces hay una docencia continuada y no hay límites. En realidad eso es una de las cosas que más me apasiona a mí de la cirugía general, porque la única opción que tenemos es a crecer, o sea, siempre se va a poder modificar una técnica quirúrgica, siempre vamos a poderlo hacer más mínimamente invasivo, es decir, siempre vamos a poder, no hay techo, pero con un gran poder viene una gran responsabilidad. Esta es la parte bonita de la cirugía general y lo que nos hace levantarnos todos los días súper contentos, voy a ir a rajar a medio mundo y es súper bonito, pero lo cierto es que al ser un campo muy amplio, tenemos mucho estudio, tenemos largas jornadas de estudio que nos tenemos que llevar a casa, no importando si estamos cansados, si no hemos dormido, si no hemos comido, tenemos que seguirnos formando. Tenemos que saber manejar un sentimiento muy grande de impotencia, porque hay patologías que por mucho que nosotros no sepamos la técnica quirúrgica, no sepamos todo y tratemos de controlar todo lo que está alrededor nuestro, hay cosas que no vamos a poder solventar. Hay tumores o patología que no vamos a poder resecar y esto nos lleva a una gran sensación de impotencia que hay que saber manejar. Hay mucho trabajo administrativo, tenemos que tener presente que hoy por hoy hay mucha cirugía defensiva que se le llama por el problema legal que estamos enfrentándonos hoy por hoy. Entonces tenemos que, siempre que tocamos a un paciente o que el paciente nos da el privilegio de poder ingresar en él y solventar un trabajo, pues tenemos que fundamentarlo bien y tenemos que dejar todo bien documentado. Tenemos largas jornadas laborales, pero en defensa de mi especialidad, yo creo que esto es en todas las especialidades que hay, dado que ya sea en una interna, en una anestesia, en lo que sea, nosotros tenemos que estar en el hospital pues el tiempo que el paciente lo requiera, no importando de qué especialidad seamos. Lo que mencionaba antes de la frustración ante no poder resolver quirúrgicamente algo, tenemos a diferencia de otras especialidades que nuestro contacto con la muerte es continuo y es de otra manera porque suele ser una muerte repentina, es decir, oncología médica o especialidades crónicas saben que el paciente va a llegar al momento de la muerte, es algo esperado. Y bueno, es parte de lo que están entrenados para hacer, pero nosotros
a pesar de que vemos eso y también nos enfrentamos a la parte resolutiva oncológica, tenemos contacto en la muerte también con personas jóvenes, con politraumas, con pacientes que son muertes inesperadas, y esto puede acarrear mucha frustración y mucho dolor, con lo cual eso también lo tenemos que saber manejar, y nos lleva a que es una especialidad dura. No les voy a mentir, es una especialidad muy dura, tanto física o psicológicamente, para cubrir todos los requerimientos que la misma conlleva. Entonces, ¿qué tenemos que saber? O sea, ¿qué habilidades tenemos que tener? No solo hay que saber suturar y abrir y cerrar un paciente, no. El cirujano es aquel que se sabe adaptar, a donde está en cualquier sitio y trabaja con lo que sea, es decir, si hay que abrir un paciente con un cuchillo se abre. Hay que ser fuertes, hay que ser constante, hay que tener habilidad manual, pues por supuesto, si nuestras manos son nuestra herramienta de trabajo más importante. Tenemos que ser muy determinados a media vez tener una idea, a ir para ahí y llegar sea como sea. Tenemos que controlar el estrés, porque nosotros, a diferencia, imagínate, nosotros tenemos que demostrar al paciente siempre cierta templanza para que ellos puedan delegar en nosotros el abrirlos, es decir, el intervenirlos, y no decir, mi cirujano está tan nervioso que no sabemos qué nos va a hacer. Es decir, nosotros tenemos que ser siempre la persona más calmada, que le va a transmitir al paciente esa seguridad de decir, tranquilo, yo te tengo en mis manos y todo va a salir bien. Y tenemos que ser resolutivos. ¿Y a qué me refiero a resolutiva? No solo con el indicar la cirugía y decir, bueno, vamos a operar. No, sino muchas veces, aunque tenemos todo planificado, no sabemos la cirugía, nos hemos leído cada libro que hay en la literatura, cada paciente es un mundo. Y cuando nosotros abrimos a alguien, hay muchas cosas que se nos salen de las manos y que no sabemos cómo controlar. Y en ese momento tenemos que tener las ideas claras y la manera de actuar para ser resolutivos y decir, vamos a ir por aquí, porque tenemos que tener presente que cuando uno entra a un quirófano, a pesar de que todos son igual de importantes, desde el anestesista hasta la enfermera, hasta la limpiadora, que nos hace que todo esté perfecto, quien lleva la batuta o quien lleva el control es el cirujano. O sea, el cirujano dice por dónde tirar, cómo tirar y qué hay que hacer. Entonces tenemos que ser muy resolutivos. Y los retos que tenemos para el futuro, pues tenemos que cada vez la cirugía, al ser tan amplia, cada vez se está subespecializando más. Es decir, dentro de la esofagogástrica ya se están sacando ramas de la esofagogástrica, cada especialidad va a subespecializarse más. Tenemos la maravilla que es la cirugía robótica, que empezó hace unos años con el famoso Da Vinci, que todos hemos oído. Bueno, pues ya estamos llevando el Da Vinci a un nivel superior, y de ser muchos brazos, ahora lo estamos haciendo en un solo brazo, en una sola cámara, es decir, eso solo va a mayor. Nos estamos volviendo cada vez mínimamente invasivos, o sea, es decir, los cirujanos de antes nos hacían una raja desde el tórax hasta el pubis y decían eso está bien, cuando ahora estamos haciendo por incisiones de 2 o 3 milímetros, estamos solventando el problema. Tenemos una alta demanda laboral, por lo que estaba diciendo, y la formación constante. Estos son retos que tenemos que tomar en cuenta para afrontar la especialidad. Entonces, ¿cuáles son los consejos que a mí me hubieran gustado que me dieran antes de afrontar o de tomar la decisión de ser cirujana general? La primera es que se tienen que visualizar siéndolo y tienen que ser completamente convencidos de qué es lo que quieren hacer. Lo más importante que sepan es que todas las residencias, ya sea cirugía general, oftalmología, lo que sea, van a depender de uno mismo. Es decir, uno determina el tipo de residencia que quiere llevar. Lo más importante del centro que vamos a elegir no es la casuística de cuántos hígados hacen, porque nos vamos a dar cuenta que aunque no tengamos una casuística muy alta, podemos rotar, podemos ir, podemos hacer, pero lo más importante es que tengamos un buen ambiente laboral donde lleguemos, nos dejen investigar, nos dejen trabajar, nos dejen aprender. No tenemos que tener miedo a lo demandante que es la especialidad, puesto que todos empezamos así, todos empezamos el primer día que queríamos salir corriendo y al final todo el mundo se adapta. Vuelvo a decir, hay que estar plenamente y enteramente convencido, porque si no, pues la gente que entra dudando mucho al segundo o tercer mes suele dejar la especialidad. Con buscar centros de buen nivel formativo, yo creo que cualquier centro en España está plenamente preparado para llevarnos a cumplir el programa del Ministerio de Salud. Y va a depender de nosotros lo que queramos estudiar, movernos, porque las rotaciones o las carencias de nuestro hospital, es decir, ningún hospital, por mucho que sea el mejor de España,
va a cubrir todas las necesidades de la cirugía, con lo cual siempre vamos a tener que rotar, movernos y ver, pero eso va a depender de nosotros, es decir, ningún tutor o ningún adjunto que tengamos nos lo va a facilitar. Y en esto sí, esto es mi consejo personal. En la cirugía general hay que estar muy pendientes de la cantidad de residentes por año. Pónganse a pensar que por la escala que les puse de cada año de lo que se va a operar, pues esto es así, a más gente, menos cirugía para cada quien. Entonces tiene que ser un centro donde se divida bien la patología y hay se le dé a cada quien la oportunidad de operar lo mismo. Y la característica, pues yo creo que esto ya solo es seguir recalcando lo que ya hemos dicho una y otra vez. Tenemos que ser muy resolutivos, tenemos que ser siempre muy calmados, pero ser firmes, es decir, no podemos titubear, tenemos que tener siempre presentes que tenemos la vida de alguien en nuestras manos y que lo que nosotros digamos nos va a llevar a que la paciente salga o no salga adelante. Tenemos que ser valientes y sobre todo tenemos que ser adaptables. Nos tenemos que adaptar al centro hospitalario donde estemos, a lo que hagamos y cómo lo hagamos. El número con que se ha elegido la plaza, esto es muy variable. En realidad solo pongo las tablas para que vean un resumen de lo que ha pasado en la anterioridad, pero van a ver que porque el número de plazas es tan variable, se ha elegido desde un 2.600 hasta un 3.300, incluso el año pasado se eligió con un 3.700. Desgraciadamente, por todo lo que les he mencionado con anterioridad, cada vez la gente quiere hacer menos cirugía general. Es lo que les decía del número de plazas. Aquí está más o menos cómo se ha elegido dependiendo de la comunidad autónoma y el hospital. Y este es el ranking de cómo se eligieron las especialidades, que yo sé que al principio, cuando estamos en esa elección de plaza, para nosotros es más importante cuál se eligió primero, o dónde hay mejor cirugía, o dónde se hace. Ya les digo yo que lo importante no es el hospital, no es tal, sino son todas esas características que hablamos. Y en cualquier hospital, si ustedes tienen esas características y eso, se van a formar bien y van a saber lo mismo. Yo se los digo que al final en los congresos siempre somos pues todos los R4 de España, todos los R5 de España, y al final ya les digo que más o menos medida todos sabemos o hemos hecho lo mismo. Eso lo mismo, solo las plazas. Y en conclusión, lo que yo quiero que se lleven de este vídeo es que sea el sitio que sea la especialidad que sea, o lo que tienen que entender que la residencia únicamente va a depender de ustedes. Y les voy a poner una frase que me puso a mí, que me dijo a mí mi adjunto el primer día que yo entré a cirugía general, que es esta, el cirujano general tiene que dominar sus palabras, dominar los pensamientos y sin hacer daño a nadie. Siguiendo fielmente estas indicaciones vamos a avanzar por los caminos más sabios. Muchas gracias, y para lo que me necesiten aquí tienen mi correo. Gracias.